Buenas tardes a todas y todos. A nombre de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global, les damos la bienvenida a este primer seminario de 2022. Y hoy está con nosotras y nosotros Claudia Romero, que es abogada especialista en derechos humanos y nos va a hablar de su experiencia como parte de un grupo de personas jóvenes interesadas en los temas del agua en Querétaro. Ella y sus compañeros y compañeras han desarrollado un proyecto muy interesante que se llama Bajo Tierra, Museo del Agua. Entonces, con ustedes, Claudia Romero. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mucho gusto. Me disculpo de entrada por el ruidito, me puse el audífono hasta acá, traten de no hacerle mucho caso y si les es muy incómodo, me trato de mover. No pude controlar esa variable, pero bueno, estoy muy contenta de estar por acá, me da mucho gusto verles, no veo muchas caras, pero sí veo muchos usuarios. Entonces, pues primero que nada me gustaría como corroborar el tiempo de duración de la conversación, nada más para pues dejar este espacio suficiente para hacer conversación, para hacer preguntas. No me gustaría que fuera nada más así como expositivo y después, ¿no? Como ya cortar, sino más bien pues sobre la marcha escuchar alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Incluso si de entrada hubiera alguna cosa que quieran saber, ¿no? Como grupo, alguien que ya conozca del tema del museo o que ya le interese el tema del agua, lo que sea, también sería importante para mí para tomarlo desde el inicio y poderlo incluir, ¿no? En la conversación. Entonces, para corroborar eso, la duración y si hay alguna pregunta o a priori algo que tengan ya de entrada, de dudas o Pues tienes unos 45 minutos para lo que tú nos quieras comunicar y, pues si hay alguna pregunta durante tu charla, pues también quizás se pueda interrumpir y hacer o dejamos las preguntas también hasta el final, como tú gustes. Sí, yo prefiero si la ponen en el chatcito, la veo o incluso okay, la sí. manita o lo que sea y paramos y con mucho gusto la vamos a hacer para que sea como en tiempo real cuando surge, ¿no? Para que después no se salga como un poco Perfecto. de cuadro. Ok, entonces chicos y chicas ya saben, aquí está el chat abajo y si tienen algún comentario o pregunta, pues rápidamente ahí nos lo mandan. Súper, muchas gracias. Pues ahora sí, no sé si me dejen compartir pantalla porque me dice que no puedo. Ajá, ok. Sí, mientras comparte pantalla, Claudia, les pedimos a todos, chicos y chicas, si apagan su micrófono, por favor, para no interrumpir el sonido en lo que nos va a compartir Claudia. Gracias. A ver, estoy buscando dónde. Roberto, si puedes ayudar a Claudia a compartir su pantalla, por favor. Eres Claudia Romero, ¿verdad? Permíteme. Sí. Gracias. Les comparto un poco que lo primero que les quiero mostrar es al equipo de trabajo, porque pues efectivamente yo vengo en representación, ¿no? De un colectivo de personas que tenemos 3 perfiles diferentes. La mayoría somos personas pues, más o menos de mi rango de edad y somos activistas ambientales, artistas y personas investigadoras de academia, ¿no? Entonces somos un grupo en ese tipo de perfil y les voy a presentar primero al equipo que creó el proyecto. Ajá, ya me deja. ¿Sí? Claudia, ¿puedes ver si puedes ya compartir tu pantalla, por favor? Ya, correcto.
Sí se escucha, ¿verdad? Hola, mi nombre es Manuel Ramírez. Soy geógrafo. Soy Mayalen, soy ingeniero en diseño industrial. Mi nombre es Carla Olvera y yo soy bióloga. Soy Cuauhtémoc Peñalosa, comunicólogo. Soy Amelia Arreguín Prado de Comaché Querétaro AC, comunicóloga política y especialista en género y ambiente. Mi nombre es Jennifer Margain y yo soy profesora en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Mi nombre es Ramón Santillana. Mi nombre es Carlos M. Talavera, soy maestro en filosofía del arte. Mi nombre es Hermes, soy antropólogo social y fotógrafo. Yo soy Genaro, soy sociólogo. Soy Claudia Romero, abogada especialista en derechos humanos. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana. Y Emilio. Somos Ademán. Y somos cineastas. Creemos que retoma temas muy importantes para nuestra sociedad. Vi en él una idea muy creativa. La posibilidad de generar un cambio cultural y educativo de fondo. Además de que el proyecto aporta mucho valor en cuanto a información. Devolver el conocimiento a las comunidades ahí donde tiene significado. Difusión de la información sobre el derecho al agua. Fue la posibilidad de construir una plataforma de divulgación y de denuncia. Procesos de producción audiovisual, porque me parece que los productos de no ficción son lo que le dan veracidad, contexto. Es un proyecto multidisciplinario que alberga no solamente el esfuerzo de investigación de personas dedicadas a la ciencia, sino también da cabida a otras maneras de entender la realidad. Pero sobre todo por la forma en que lo podíamos hacer, esta conversación entre arte, activismo, academia. He coincidido con tantas personas de diferentes lugares, visiones, vocaciones, y que tuviéramos esta meta en común de crear este proyecto para y por la sociedad. Colaborar para fortalecer la ciudadanía de las mujeres y las juventudes. Un cambio de conciencia de los problemas que nos rodean. La gente tan comprometida y responsable que conocí, que están dispuestos a trabajar por toda una comunidad. Compañeros y compañeras muy solidarios, empeñando todo su esfuerzo y su energía. Diferentes disciplinas implicadas y comprometidas con llevar su impacto más allá de sus plataformas habituales. Me gusta ser parte de un equipo así, de un equipo que propone, de un equipo que innova, al mismo tiempo que exige, que pone temas sobre la mesa, lo hace de una manera amena. Es un movimiento que aporta a la cultura de esta ciudad. Gran esperanza por todo lo que podemos lograr si seguimos trabajando, si seguimos recibiendo el apoyo de gente a la que le interesa marcar una diferencia. Creo que pronto este proyecto va a cobrar gran relevancia. Bueno, pues con eso me gustaría empezar, ¿no? Platicándoles un poco cuál fue el origen de este proyecto, ¿no? Este proyecto es pues no difícil, pero sí es un reto entenderlo porque es un híbrido que se da en un encuentro que es inusual y además en un contexto pues que también es muy interesante, ¿no? El contexto del que hablo específicamente es un contexto donde tenemos una crisis hídrica impresionante que ya nos puso en una bomba de tiempo, ¿no? Donde, como saben, están agotándose los límites planetarios, está sumamente complejo, ¿no? El tema de la escasez, de la contaminación, de los conflictos que van en aumento y demás. Y en este contexto, el esfuerzo de la sociedad para resolver estos problemas tiene muchos retos. Uno de estos retos es fundamentalmente que comprender el problema es el primer paso fundamental para poder hacer algo que no termine reforzando las causas o empeorando las cosas, sino que realmente mueva, ¿no? En un entorno como es el agua, que es muy complejo, es parte de un sistema, ¿no? que articula muchas cosas, ¿no? El agua es algo que entra en la producción energética, alimentaria, el esparcimiento, la vida, los ecosistemas, ¿no? O sea, el agua atraviesa absolutamente todo. Y por lo tanto, resolver el tema del agua es entrarle a un montón de cosas, ¿no? Que son sumamente complejas y están interrelacionadas. Y en este esfuerzo social que se está haciendo para resolver, es fundamental articularnos, ¿no? Las visiones. ¿Por qué? Porque el gobierno va por un lado, la academia va por el otro lado, los activistas vamos por otro lado, y
las disciplinas de la academia, es decir, la química, la matemática, las famosas ciencias naturales y ciencias sociales, cada quien, ¿no?, va por su riel, digamos. Y sin embargo, este es un tema que requiere de una comprensión, lo que se le conoce como integrada, que es decir, de entender todos los ángulos al mismo tiempo. Es decir, el problema del agua es un problema que requiere mucha unión social y mucha comprensión colectiva, ¿no? No se puede abordar solamente desde una solución ingenieril. ¿Por qué? Porque terminamos teniendo ciudades que olvidan su historia o sus culturas y entonces tienen infraestructuras pero que no resuelven, ¿no? Que terminan siendo ciudades donde no hay abastecimiento, pero sí hay inundaciones, ¿no? Pero sí hay un montón de infraestructura. O, por ponerles un ejemplo, porque digamos, la intervención de infraestructuras, megaobras hidráulicas es lo más común que se utiliza para resolver el famoso tema del agua. Y sin embargo, la realidad rebasa todo lo que se está haciendo, ¿no? Y lo vemos todos los días. Entonces, es esta realidad en donde el problema es sumamente complejo, crítico, ¿no?, emergente, y se necesita articular a los actores. En ese contexto, el proyecto que hoy les vengo a presentar con todo el cariño del equipo es una articulación, es de hecho una articulación, ¿no? En este proyecto lo que ustedes ven es un híbrido entre la comunidad académica que aporta procesos de investigación, datos, ¿no?, conocimiento, rigor científico, o sea, todo este proceso de generar conocimiento, junto a la comunidad artística que lo que hace justamente es transmitir o traducir esos conocimientos a formatos en donde la población y las personas puedan acceder a esto, pero además conectar con esto. En el tema como de conocimientos, tenemos grandes obstáculos de que el conocimiento académico se queda en el estante, se queda entre las y los especialistas, se queda en un lenguaje que nos cansa leer, que no, si no estás especializado en el tema, te cuesta muchísimo trabajo y siempre se queda de alguna manera cautivo o capturado, ¿no?, elitizado o excluyente, ¿no?, en un lugar en donde solo cierto círculo puede hacer algo con ese conocimiento, ¿cierto? También en la comunidad artística de pronto que tiene esta capacidad de mover fibras sensibles, ¿no?, de tocarte en tu emoción, de mostrarte, de alcanzar otros niveles de conciencia, de pronto, si no está comprendiendo bien ese problema, también te motiva, te sensibiliza, pero no te da dirección, no te alcanza a decir como por dónde podemos ir, ¿no? Nada más te toca así decir, esto está tremendo. Y lo mismo pasa con la comunidad activista. Muchas veces en estos tiempos, y me alegra mucho que también sean mucho las juventudes quienes están ahorita muy activas, ¿no?, en la cuestión del cambio climático, por ejemplo, en decir hagamos algo. Pero la acción que no tiene fundamento en la comprensión de la realidad o en un conocimiento sólido también es una acción que termina muchas veces muy dispersa, ¿no?, generando mucho... ahora sí que mucha quema de energía, esfuerzos, recursos que se ponen y que al final no es efectivo, ¿no? Y esto lo vemos mucho en reforestaciones. Todo mundo quiere regenerar un planeta que se está quemando, ¿no?, un planeta que se está deforestando y que se está destruyendo. Pero el reforestar, si no se reforesta en la parte de la cuenca que se requiere reforestar, en la época en la que se requiere, con las especies que son propias del lugar y demás, puede terminar no solamente generando árboles muertos ahí que nada más fuimos a poner y que después no se convierten en nada, o descuidados que se quedan abandonados, sino también empeorar el problema, ¿no? Árboles que se chupan agua de un ecosistema que no tiene tanta agua o que llegan a traer otras especies invasoras a un lugar en donde, ¿no?, generamos un nuevo problema. Y eso tiene mucho que ver, pues es un ejemplo de esto que les digo de la acción, cuando la acción no tiene este fundamento, ¿no?, de decir entiendo lo que está pasando y además tengo los conocimientos para poder aplicar y hacer algunas soluciones, ¿no? En ese contexto, lo que sucede con Bajo Tierra, espérenme, si se ve, que es actualmente un museo virtual. Ustedes pueden visitarlo viendo a bajotierra.com.mx y aquí le dan en visitar el museo, en ver el museo y aquí entran. Es un museo virtual. Este proyecto nace
de un conjunto de investigadores e investigadoras que estudiamos el tema del agua en Querétaro, ¿no? Nosotros éramos una bióloga, una abogada, un sociólogo y un antropólogo que nos estábamos haciendo preguntas sobre el agua. Y esas preguntas eran, por ejemplo, ¿qué determina en una sociedad que el agua limpia se vaya a unos espacios y el agua sucia a otros espacios, ¿no? El antropólogo se preguntaba, una infraestructura del agua, ¿qué me dice de la cultura del agua? ¿No? ¿Qué me dice de la sociedad que crea esa infraestructura? Yo como abogada me estaba preguntando, voy a regresar para que no nos distraigamos, ahorita les vuelvo a mostrar, yo me preguntaba cuáles son las relaciones de poder, ¿no? Cuando se maneja el agua, y la bióloga se preguntaba más bien cómo poder hacer un manejo del agua más ligado a los procesos de la naturaleza y de la cuenca, ¿no? Y sin embargo, cuando estuvimos estudiando estos casos en diferentes puntos de la ciudad de Querétaro, nos dimos cuenta de que llegábamos a los mismos lugares. No importa si alguien iba desde la biología y alguien desde cualquier disciplina, estábamos encontrando los mismos actores con las mismas dinámicas de acaparamiento, de impacto en los territorios, ¿no? De degradación, específicamente actores muy puntuales político-económicos, ¿no? Con intereses muy particulares, ¿no? Que estaban generando una serie de cosas en muchos puntos de la ciudad, y que lo que nosotros estábamos viendo desde nuestros ángulos estaba conectado. O sea, si tú revisas lo que encontró la bióloga, te da un pequeño escenario de un espacio, unas 4 comunidades en una microcuenca, ¿no? Pero cuando tú revisas su tesis con mi tesis y todas las, digamos, los diferentes esfuerzos, se creaba como una gran fotografía que te explicaba que esos casos no eran casos aislados, que eso se estaba repitiendo en patrones que estaban impactando toda la ciudad, ¿no? A diferente escala y en diferente forma, ¿no? Y que había ahí los conectores, por ejemplo, el tema del manejo privado del agua en la ciudad, era un conector muy importante que estaba ligado a la contaminación, pero también a los conflictos, pero también a la escasez, ¿no? Provocada. Y eso lo empezamos a ver a la hora de juntar nuestros trabajos, ¿no? De juntar nuestros esfuerzos individuales y nuestra visión en una lectura compartida, en una lectura común de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ahí hay como es un primer mensaje que quiero dejarles, ¿no? Muy explícito de la potencia de unir, ¿no? Los esfuerzos y las miradas. Y nosotros como comunidad académica nos dimos cuenta de que había muchas cosas que en nuestras tesis estaban saliendo que eran de utilidad para la sociedad, y que si nosotros lo dejábamos en la tesis, lo iba a ver nuestro comité de lector, nuestra familia si es que lee nuestra tesis, y alguien muy clavado con el tema que vaya a ir al repositorio de tesis y que vaya a querer checar, ¿no? Si de pronto hacíamos un libro, a lo mejor alguien que compre el libro, pero ahí se iba a quedar. Y nosotros estábamos encontrando cosas muy importantes, como por ejemplo la memoria de los lugares, ¿no? En mi caso, a mí me impactaba mucho cómo hay comunidades en donde la gente se siente desprovista de poder hacer algo porque está en un territorio que no comprende, ¿no? Pero hay la potencia que tiene la memoria es que la gente que ha estado en ese lugar durante mucho tiempo sabe cómo llovía, sabe por dónde pasaba el agua, sabe cuánto agua había y sabe qué fue lo que sucedió y cómo se fue degradando. Y por lo tanto sabe cómo se puede, tiene una noción más clara de cómo se puede regenerar. ¿Por qué? Porque conoce el proceso de deterioro, porque conoce el antes y el después. Y ese tipo de conocimiento, de saber, que está en las poblaciones que viven los territorios y viven los procesos, no es un saber que estamos poniendo en primer plano cuando se toman las decisiones sobre qué hacer con el agua. El saber que estamos poniendo en primer plano muchas veces es un saber más mecánico de, bueno, quiero pasar esta corriente de agua acá y que esta no toque y entonces meto esta estructura y temporalmente y parcialmente resolvemos una emergencia. Pero el agua tiene memoria, ¿no? Y las otras cosas después cobran pues toman su lugar, ¿no? Entonces, había una serie de conocimientos, de cosas muy valiosas que nuestras tesis estaban resaltando y que la gente
no estaba en los medios de comunicación. Si tú buscabas agua en Querétaro, no encontrabas esa información. Si tú buscabas en documentales o cosas, nadie estaba hablando de eso, no estaba, o muy marginalmente, y eso que es muy importante para que las poblaciones puedan hacer algo frente a los problemas, estaba pues en una tesis, ¿no? Ahí, o en la comunidad, ¿no? La comunidad que lo sabe. Entonces, este proyecto empieza como un esfuerzo de divulgación, lo que se le conoce, es decir, vamos a dar a conocer cierta información. Y lo primero que quisimos hacer fue un documental. El documental actualmente existe, es una microserie que se llama Cortina de Agua, tiene 4 capítulos, está en internet, ustedes lo pueden encontrar así en YouTube o en Facebook, pónganle Cortina de Agua bajo tierra y ahí les va a salir. Y este proyecto documental lo que quería era abrir una conversación con la sociedad sobre qué está pasando con el agua, poniendo sobre la mesa estos datos que normalmente no se ponen. Cuando tú hablas de agua en Querétaro, bueno, ahora está cambiando, pero antes eran como 3 datos. Hay mucha gente, se nos está acabando, se gasta mucho, ¿no? Que en realidad cuando tú estudias realmente el problema del agua, muchas veces son falacias. Es muy parcial, o sea, sí hay mucha gente, pero eso no es, ¿no? el problema central y solamente limitando el flujo migratorio no vas a resolver el tema del agua. Pero cuando nosotros veíamos una googleada muy rápida, eran explicaciones muy simplistas y un discurso repetitivo de ya, es como hay una única causa y es todo, ¿no? Y entonces nosotros queríamos con este documental poner datos, muchos datos y mucha información sobre la mesa que pudiera para la sociedad generar una conversación más amplia, más completa sobre lo que de hecho está pasando, ¿no? Y lo que sucedió es que nos articulamos entre documentalistas, las personas de academia y activistas para generar lo que se conoce como un documental de impacto. Un documental de impacto es un documental que tiene la intención de generar un impacto social. No solamente va a dar a conocer algo, sino que quiere que algo se mueva. Y nosotros queríamos que se moviera la conciencia sobre el agua en la ciudad de Querétaro y se movieran algunas cosas, ¿no? En particular, dado que Querétaro es el único estado de México que no tiene una ley de aguas, nosotros queríamos apostar por una ley que pudiera darle solución a nuestros problemas, ¿no? O poner algunas cosas que ayuden a solucionar. Pero en ese proceso nos dimos cuenta de que un documental como proceso creativo, artístico, tiene ciertos límites. Por más que sea un largometraje, pues tiene que tener una historia y tiene que tener una trama y tiene una longitud, ¿no? Específica y no hay más, ¿no? O sea, no puedes poner 5 tesis doctorales en un documental, ¿no? Eso generó que todo el resto de información se fuera convirtiendo en pequeños artículos tipo campaña, ¿no? Campaña informativa. Animaciones, videoclips, pequeños manuales, guías, infografías, etc. Cuando nos dimos cuenta de que ya teníamos un documental en construcción y muchísimos materiales de campaña, surgió la idea, inspirados en otras comunidades de América Latina que están haciendo propuestas artísticas. Uno de ellos es un colectivo de hip hoperos jóvenes agricultores urbanos que está en Medellín, que se llama Agroarte, y otros fueron unos movimientos sociales chilenos que también ocupan muchísimo el arte para las causas sociales. Nosotros nos inspiramos mucho en eso y decidimos hacer un museo. Es decir, el museo nos permite, por un lado, seguir dándole espacio a la divulgación de los materiales, ahora sí se los voy a mostrar un poquito, pero además el museo nos permite, a diferencia del documental o la campaña de impacto, el museo nos permite embarcarnos en una transformación constante. ¿Por qué? Porque el museo es una instancia que permanece. El documental, pues lo haces, lo sueltas al público, a lo mejor le haces una gira o 2 giras, ¿no? Para presentarlo en algunos festivales o lugares, pero no me deja entrar, pero pues tiene como su tiempo de vida y su alcance, ¿no?
La campaña lo mismo, la campaña la sacas, le das todo el impacto que puedes y después es efímera, después se va. A lo mejor alguien en algún momento la puede retomar o puedes intentar hacerla un poquito permanente, pero al final la campaña pues inicia, tiene su clímax y ya, ¿no? Termina. Pero el museo era una herramienta en donde nosotros podíamos instaurar, esto que ven aquí es como el mapa del sitio, salas y espacios donde pudiéramos exponer de manera permanente los contenidos de los que nosotros queríamos hablar, en particular la memoria, qué pasó con el agua en Querétaro, cómo se manejaba, qué había, cómo se cambió, cómo se veía antes la ciudad, ¿no? Cómo se ve ahora. Esta es la sala de... Está tardando mucho en cargar, pero recopilaciones de fotografía antigua, de mapas antiguos, ¿no? Recreación a partir de mapas antiguos, hacer cómo se ha ido, mapas evolutivos, cómo ha ido cambiando, ¿no? ¿Qué significaba que socialmente, culturalmente, que la gente tuviera que ir por el agua? ¿Qué articulaba en la sociedad, ¿no? ¿Qué noción te daba a ti de cuánta usas? ¿Qué contacto te daba con tu propia gestión del agua? Y cómo la llave, el grifo, llega y entonces te desconecta, porque ya no sabes ni de dónde viene, ni cuánta uses, ni a dónde va. Simplemente, ¿no? Cómo toda la infraestructura, desde los jarritos, las fuentes, son cultura. Y cuando la cultura del agua cambia, la infraestructura del agua cambia, ¿no? Y cómo eso, por aquí hay un mapa evolutivo, cómo eso nos ayuda a entender, ¿no? Qué importancia tiene el pasado y demás. Entonces, el formato museográfico lo que permite es que esos contenidos en unas salas, como cuando ustedes van al Museo de Bellas Artes, permanentemente se queden accesibles para la gente. Pero además tenemos salas temporales o salas que se van moviendo. Además nos permitió crear un espacio donde constantemente podamos actualizar esa reflexión e involucrar a otros actores que no estaban en nuestro equipo original que vieron al inicio para seguir conversando. Porque sabemos que nuestras tesis de origen o lo que nosotros sabemos no es toda la realidad, ¿no? Saben las comunidades, saben otras personas académicas, saben jóvenes investigadores que están empezando a hacer sus propias búsquedas. Entonces hay una serie de saberes, de conocimientos que van más allá del mundo académico, que el museo permite que dialoguen y que construyan juntos y juntas, ¿no? Entonces lo que hacemos un poco al empezar a actualizar nuestros contenidos es justo eso. Hay unos saberes que son bien interesantes, cartográficos, por ejemplo, en donde nosotros hacemos un mapa que muestra los puntos donde hay descargas de contaminación en los ríos de Querétaro, el arroyo Jurica, el río Querétaro, el río Pueblito, etc. Y esto es una creación colectiva. Nosotros ponemos algunos puntos que detectamos, pero hacemos recorridos en bici, recorridos a pie, hacemos solicitudes de información y junto con muchos otros colectivos y comunidades vamos mapeando el territorio y vamos poniendo dónde hemos encontrado todos los puntos. Esto, al mismo tiempo, es una pieza de museo, tiene un nombre, tiene una técnica, tiene un arte involucrado, pero es un medio de divulgación de información, ¿no? Que sirve para tomar decisiones y para actuar, sirve para denunciar, sirve para saber qué está pasando, sirve para saber dónde hay focos de enfermedad, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Pero además es un espacio o es un medio de creación colectiva. Es decir, lo que tú sabes, lo que yo sé, lo vamos asentando en un dispositivo que nos permite comprender mejor la realidad. Esa es la lógica que tiene el museo. Es decir, ahorita les voy a enseñar otra. Estas, por ejemplo, son piezas en donde lo que hacemos es ver qué ya se está haciendo y quién lo está haciendo. Ok, ¿quién tiene baño seco en la ciudad? Ah, pues estas personas. ¿Y cómo lo hacen? Ah, vamos a recuperar sus experiencias. ¿Cómo le hizo Raúl? ¿No? ¿Cómo le hizo Julieta? ¿Y qué es? Este es informativo de qué es un baño seco, para qué sirve, cómo se usa, y quién lo está haciendo, y cómo lo está haciendo. Si se fijan, nuevamente volvemos a la lógica de hay saberes que no están en la academia ni en el mundo de los que saben, entre comillas, sino que están por todas partes y que son muy útiles
Y esos saberes, de manera colectiva, los estamos recopilando y los estamos poniendo en dispositivos que al mismo tiempo informan, son útiles porque esa información sirve para algo, pero además son artísticos, son museográficos, son exposiciones, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito aquí, el recorrido del museo es bien bonito, dense el tiempo, lo pueden visitar en cualquier hora del día, cualquier día de la semana, es lo padre de que esté en línea, ¿no? Y pues justamente, ya para ir perfilando la parte de las preguntas, lo que nosotros intentamos con esto es, en el fondo, siempre siguió siendo poner sobre la mesa información que nos permita comprender mejor la realidad y accionar mejor frente a ella, ¿no? Ha tomado muchos formatos y al final se decidió que fuera un museo, y es un espacio sumamente dinámico porque la información siempre se actualiza, siempre se enriquece, ¿no? Siempre hay nuevas líneas de investigación o de acción. Y algo bien bonito que decir antes de terminar de platicarles, es que todo lo que ustedes ven aquí, botones, escenografías, clips audiovisuales, música, poesía, podcast, fotografía, o sea, todo lo que ustedes ven aquí, esta obra es bien bonita porque es el río Querétaro en un GIF de corazón que te va mostrando el zoom in y el zoom out, ¿no? Está padrísimo. Todo lo que ustedes ven aquí lo hemos hecho gracias a la colaboración de un montón de jóvenes, estudiantes y personas en formación, voluntarios. Ahorita tenemos una contabilización de más de 200 personas en lo que lleva el proyecto existiendo, de personas de animación y arte digital, geografía ambiental, sociología, que han hecho todos y cada uno de los pedacitos de este museo, ¿no? Este espacio es una creación colectiva, colaborativa. Si yo me voy acá a la parte de créditos, van a encontrar los nombres de todas esas personas, jóvenes, en particular jóvenes, que han hecho pues, cada uno de estas obras, ¿no? Y actualmente, bueno, este proyecto es bien interesante porque es un híbrido. No es un museo propiamente tradicional, porque un museo se quedaría siendo un museo, exponemos y listo. Es un museo que se basa en investigación y en saberes, ¿no? Nosotros no podemos decir cualquier cosa porque necesitamos que la información esté muy rigurosamente cuidada, pero también es un museo que busca la acción. Nosotros salimos a reforestar, a limpiar cuerpos de agua, a hacer festivales, etcétera, etcétera. Entonces no somos solo un museo o un museo convencional. También somos una especie de centro de investigación, ¿no? Y también somos un actor que está en el territorio. Entonces, es bien interesante porque además al tener este formato digital, pues, también somos un museo, un museo distinto porque no tenemos una sede física. Lo que hacemos para llevar las exposiciones a la calle es itinerar, es poner pequeños modulitos, como esto que ven aquí, en cafés, en lugares, ¿no? En espacios públicos donde sacamos las exposiciones y las montamos, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente este proyecto lo que lo hace tan interesante es que está en el campo de la innovación. No es ni un centro de investigación, ni un museo, ni un colectivo ecologista convencional. Lo otro que lo hace tan rico y tan interesante es que es muy intergeneracional. Quienes hemos estado en el museo tenemos prácticamente todas las edades, ¿no? Nos falta incluir más a las infancias, pero hay una sala infantil en el museo que estamos trabajando. Entonces tiene esta visión y además es un espacio donde recuperamos los saberes que ya tenemos como población, ¿no? Es un espacio donde reintegramos lo que normalmente en la realidad está separado, avanzando cada quien por su camino. Y aquí nos unimos arte, academia y activismo, aquí nos unimos diferentes disciplinas del áreas de conocimiento, aquí nos unimos comunidades, ¿no? De diferentes espacios de la ciudad. Entonces es una plataforma de encuentro, básicamente, ¿no? Y bueno, pues un poco
hablar del proyecto es muy retador porque es un proyecto que nosotros decimos que es como un ser vivo muy orgánico que va creciendo, creciendo y a veces ya no lo podemos ni contener ¿no? de tanto que provoca y que detona y que genera. Pero bueno, intenté hacer un recorrido más o menos rápido y lo más completo para explicarles un poquito como por dónde va este proyecto y ahora sí me gustaría saber si algo de esto les llama la atención o pues, poder abrir la conversación, ¿no? Para no ser yo nada más la que hable y hable. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante, realmente qué interesante. Espero que todos hayan visto allí bueno, con que googleen Bajo Tierra Museo ya lo encuentran y para que para que puedan ver la página, entrar porque entran a una cosa que los lleva a otra, que los lleva a otra. Está muy interesante. Entonces, si alguien tiene preguntas, yo a lo mejor te dejo a ti que... Sí, gracias. Sí, de verdad que plática tan interesante, Claudia, y de veras qué admirable, como dices tú, que es un colectivo, no es un solo grupo. O sea, aquí todos las personas que puedan participar, está muy motivador, muy motivador. Felicidades. Y bueno, chicos, pues, ¿qué opinan ustedes sobre esta plática? Esto que nos comenta Claudia. ¿Qué les motiva a ustedes como jóvenes? ¿Qué es lo que piensan? Nos gustaría saber muchísimo. Imagino que han de tener preguntas. Queremos creer que tienen preguntas. Entonces, anímense y pregunten. De verdad, lo que nos expuso ahora Claudia, pues es motivador. Yo estaba, conforme ibas presentando, Claudia, estaba pensando, veras, que se pueden hacer tantas cosas y los jóvenes ahora con esta amplitud de redes y de cosas, de tanta tecnología, híjole, tienen un mundo increíble por hacer y sobre todo un aprendizaje y también pues el empezar a cambiar todos, ¿no? Aquí comenta Ana Celia que qué interesante y reconocible, pues sí, la labor de todos los que colaboran en este gran proyecto, ¿no? ¿A poco no sería muy interesante, chicos, por ejemplo, que ahí en UTSMA surgiera algo así, ¿no? Con respecto al agua o la agroecología o no sé, otro tema, ¿no? Entonces, pues espero que esto les esté surgiendo interés y que se motiven a todos los chicos que están aquí. Nos gustaría mucho escuchar de ustedes. Perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿Pueden levantar su mano también? ¿Sí me escucho? Sí, José Eduardo. Sí, es que bueno, a mí me interesaría mucho que existieran como actividades más, ¿cómo diría? O sea, más actividades, porque siento que no hay como muchas actividades relacionadas hacia precisamente ese tema sobre el cuidado del agua. Y no sé, simplemente como que me dieron ganas como de realizar una actividad y hacer como un grupo de gente que se junte y pues simplemente pues hacer algo, ¿no? Ajá. Estas actividades, ¿te refieres al museo o en cuanto aquí a los temas del seminario o en cuanto a qué, José Eduardo? Mientras les comparto también de Ana Celia, que dice que pues en San Miguel de Allende existen situaciones parecidas y yo creo que en muchos otros lugares, en muchísimos otros lugares tenemos esta situación a la cual tenemos que atender y que participar todos. Sí, algo que me gustaría ponerles como un ejemplo de muy concreto ya de lo que hace el museo en todas sus vertientes es, porque sé que en San Miguel tienen algo similar, el tema de los acueductos, ¿no? Acá Querétaro tiene un paradigma de acueductos, que ya tenemos el antiguo acueducto, el acueducto 2, que ahorita está trayendo agua, y ya viene el acueducto 3, ¿no? Perfilado.
Y cuando a nosotros como sociedad nos dicen, es que se nos va a acabar el agua y necesitamos un nuevo acueducto, realmente no vemos otra alternativa más que decir, bueno, pues que venga el acueducto, ¿no? Pues no va a haber agua. O sea, es como muy, estamos muy desprovistos y desprovistas de tener mayor opinión que aceptar lo que nos pongan enfrente, ¿no? A pesar de que veamos que el problema sigue. Y sin embargo, cuando tú dices, ok, si recupero mi historia y veo que el acueducto 1, más que salvar a Querétaro del estado de escasez natural, lo que hizo fue, ¿cómo se dice? Condenar a un río a hacer desagüe para jalar el agua del mismo río, ¿no? Artificialmente, de manera paralela, ¿no? Para separar un poco río arriba aguas limpias y aguas sucias, y más bien terminó acabándose el agua del lugar fundacional de Querétaro para llevarla a otro lugar y seguir contaminando lo demás. Y pues en realidad como solución fue una solución muy limitada, ¿no? A la comprensión de su época y lo que ustedes quieran, que además terminó invisibilizando la causa original del problema, que no era no hay agua en Querétaro, era no hay agua limpia en la traza habitada de Querétaro porque la estamos ensuciando, ¿no? Entonces te distorsiona la realidad y el problema. Y entonces tú piensas que el acueducto salvó, ¿no? Entonces viene el 2 y te dicen, ok, ahora ya no tomamos agua de los ríos, tomamos agua de los pozos, de abajo de la tierra, pero ya lo sobreexplotamos muchísimo, se nos está acabando el acuífero, el agua de abajo, ¿no? Entonces vamos a hacer un acueducto para traer agua de otra comunidad, de comunidades de Hidalgo, y entonces esto va a permitir que se regenere el acuífero y entonces podamos volver a ser autosuficientes y entonces podamos ya no depender del externo. Pero resulta que sí traemos el acueducto y mientras se siguen perforando pozos, el agua que viene del acueducto se cuida en la infraestructura que no se fugue de Hidalgo a Querétaro, pero una vez que entra a la ciudad y en su recorrido por la ciudad, más del 40% se pierde. Sumamente ineficiente, ¿no? Hay conflicto con las comunidades a las que les estamos quitando el agua para traerlo acá. Hay desequilibrios ecológicos porque esa agua que traemos normalmente debería irse a un océano y no al otro, pero al traerla aquí estamos desestabilizando totalmente los ecosistemas, ¿no? Y entonces, cuando la gente de pronto entiende recupera su historia, entiende qué está pasando con los nuevos acueductos, que ese no está siendo una solución en absoluto, sino que al contrario, está agravando, está como poniéndole un curita, un parchecito ahí a ver a qué hora, ¿no? Al problema, generando otro tipo de problemas conexos y que además la ciudad tiene otras alternativas porque tiene vocación de captación, porque tiene ríos que se pueden sanear, porque tiene presas que se pueden usar, ¿no? Entonces, la gente puede decir, ah, caray, hay otras alternativas, hay otra narrativa, hay otras posibilidades. No es lo único que tengo y puedo resolver. Pero si no sabemos qué está pasando, cómo funciona, qué pasó antes y todo, entonces no nos queda más que aceptar. Es como, bueno, pues ya no va a haber agua y esto es lo que tú me dices que está pasando y esto es lo que tú me propones y no hay más, ¿no? La tecnocracia, los expertos de siempre saben lo que hacen. Yo siempre digo, bueno, sí, respeto muchísimo las formaciones anteriores, pero también tiene que haber una autocrítica de decir, si lo supieran todo, no estaríamos en un problema agudizado. O sea, algo hay que aprender de lo que no funcionó en el pasado, ¿no? Entonces, aquí el trabajo más fuerte y más importante de Bajo Tierra es buscar esos saberes, articularlos, tejerlos, hilarlos y compartirlos hacia afuera y hacer algo con ellos. Ahí es cuando nosotros salimos a hacer festivales documentales, otras acciones, ¿no? Reforestaciones estratégicas, una vez que ya sabemos dónde y cómo hacer una intervención, ¿no? Y entonces en colectivo la hacemos. Pero la información es súper importante para poder hacerle frente a los problemas. Sí, muchas gracias, Claudia. Aquí Roberto pregunta, él es estudiante de fisioterapia y pregunta cómo puede implementar en su vida laboral el cuidado del agua. También comentan la situación ahorita en Nutzma con
la cocina que no tenían, dice que no teníamos agua, entonces es muy importante. Pues sí, vemos qué importancia es el cuidado del agua, y estas pláticas creo que también nos inspiran para empezar a actuar, ¿no? Como comentas también tú, José Eduardo, de actividades que te refieres a pláticas de información, sobre todo sobre el cuidado del agua, y pues qué bueno que está despertando este interés con ustedes, y qué es lo que podrían hacer, Claudia, o lo que podemos hacer todos para este tema del agua, para el cuidado, como dice Roberto, el laboral, en fin. Híjole, pues es que son como muchas cosas a muchas escalas, ¿no? Recién este año sacamos una agenda donde se anotan las cosas que haces, donde los 365 días del año ponemos tips de qué hacer, ¿no? A todos niveles. O sea, hay muchísimo que hacer. Pero sí es muy importante, como cuando se piensa en acción por el agua, ver como los niveles de acción y saber, ¿no? Que muchas veces un gran error es decir, ¿son solo las grandes empresas y las grandes élites o es solo la gente? Eso siempre, ¿no? Como la gente gasta mucha agua o las empresas. Y en realidad, a lo que me refiero cuando hablo que es complejo es que hay un montón de responsabilidades diferenciadas. Entonces, tanto tengo que hacer a nivel personal, ¿no? Desde cómo gestiono el agua en mi casa, como tengo que hacer a nivel comunitario. ¿Qué pasa en mi colonia cuando hay fugas? Las detectamos, todo el año se quedan ahí, nuestras paredes están como todas húmedas porque hay fugas abajo y no nos importa, ¿no? O sea, ahí está la dimensión comunitaria. Sé de plomería básica, tengo en mi casa todo arreglado, o tengo una fuga que está todo el año ahí, no me importa, ¿no? Y cosas más amplias que tal vez no se notan tanto, pero por ejemplo el agua embotellada es una de las cosas que mayor impacto tiene, porque tiene un triple impacto. El agua que se embotella, el impacto es social y económico, el costo que se le pone al agua, la botella que se va después como desecho, el costo energético de producir la botella. O sea, el agua embotellada tiene como 8 cadenas, y sin embargo es algo que hacemos con toda la naturalidad en el día a día. Voy y compro mi botella. O sea, y eso parecería que está en la escala muy individual, pero en realidad eso es algo que toca un montón de escalas, ¿no? A diferencia de a lo mejor poner mi cubetita para hacer uso de las aguas grises y todo. En el museo van a encontrar un montón de cosas, sobre todo en la sección que les mostraba de gente que ya está haciendo cosas, del buen vivir. Ahí se ve cómo reducir el agua en la agricultura urbana, cómo el impacto como del zero waste, ¿no? Cómo hacer que mi huella hídrica disminuya, el baño seco, la captación de lluvia. O sea, ahí hasta donde les dé como su imaginación, pues hay un montón de cosas que hacer. ¿Por qué? Porque la huella del agua está en todo. En lo que visten hay agua. En el teñido de su ropa hubo contaminación de ríos y cuerpos de agua. En la carne que come, o sea, en todo lo que hagan en su día a día hay un montón de niveles de agua. Entonces, o sea, si preguntan como qué puedo hacer, hay un montón de cosas, ¿no? Pero justo en la producción de la electricidad, o sea, el agua se ocupa absolutamente para todo, todo. Entonces, pues sí, más que darles aquí como un decálogo, que un día sí intentamos hacer algo así en una entrevista, sería también invitarles a ver el museo, porque ahí pues van a encontrar un montón de propuestas. Sí, así es. Y sobre todo aquí en los comentarios que surgen de chicos y chicas, por ejemplo, el problema que tenemos ahora aquí en la presa Allende, comenta una chica, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es estar pendientes. Por ejemplo, esto que comentan sobre la situación de la presa con el lirio, o sea, de eso nos damos cuenta absolutamente todos. Y algo tenemos que hacer. Muchas veces esperamos a que las autoridades hagan todo, pero aquí es donde debemos de participar como ciudadanos, y ustedes como jóvenes también. Creo que esto que estamos conociendo de Claudia sobre este museo tan interesante, creo que es una motivación para que nos despierte también un gran interés, y también el hecho de que podemos hacer algo aquí.
Por ejemplo, esto de la cocina que comentan, pues recolectar agua de lluvia, o este ejemplo que pone Ana Cecilia de su preparatoria sobre la contaminación del agua, y que empezaron a buscar alternativas. Entonces el tema lo tenemos, que es el agua y que es una situación que nos atañe a todos, como comenta Claudia. Entonces, pues es empezar a organizarnos. Ustedes estando ahí en la universidad, chicos, pues pueden iniciar algo también con respecto, por ejemplo, a la situación de la cocina, empezar a recolectar agua de lluvia, empezar a informarse más, pero sobre todo, como nos invita Claudia, que podamos visitar este museo virtual. Yo creo que va a ser de gran enriquecimiento para todos. No sé si alguien más quiere comentar. Roberto o Laura, no sé si tengan. Sí. ¿Me toca o espero un rato todavía? Ajá. ¿Voy? Sí, está bien, sí, sí. Bueno, pues la verdad, felicitaciones por el esfuerzo, por la magnitud que ha alcanzado el Museo Bajo Tierra. Yo recuerdo hace como año y medio visité su sitio y era un esbozo de lo que ahora ya tienen. Entonces, felicidades por el número de personas que está involucrado, por los objetivos, por algo tan creativo, tan original. En fin, muchas felicidades. La pregunta que quiero hacer es en relación al proceso de comunicación, que siempre se define como receptor emisor y receptor, que lo interesante es que cambien de lugar esos puestos, esos lugares, y que el receptor se convierta en emisor y el emisor en receptor. En fin, en concreto, ¿qué tipo de canales, qué tipo de instrumentos han establecido para facilitar esta recepción de comentarios, de inquietudes, de propuestas que tengan los pobladores en general, que de origen son receptores, pero que la intención, y para que esto fluya y para que sea importante, tiene que convertirse en emisores, ¿no? En gente aglutinada, en gente organizada para el logro de ciertas cosas. Sí, esa es una súper pregunta. Aquí una cosa importante que decir del museo, que yo deseo de todo corazón que cambie algún día y nos permita como sostener más, es que actualmente sigue siendo un proyecto no financiado, o sea, autofinanciado, ¿no? No lucrativo, eso no tiene por qué cambiar, pero a lo que voy es, quienes trabajamos ahí en todos los niveles, no es nuestro, o sea, es como pues una acción de voluntariado, básicamente, ¿no? Entonces, de pronto es muy difícil sostener, porque la operación, el éxito que ha tenido, que es padrísimo, y el interés que detona, pues nos hace que ahorita la bandeja tiene como 16 correos, ¿no? Y realmente es súper difícil como mantener la comunicación básica, digamos, nada más de que a cada rato vengan a platicar acá una conferencia y no sé, vamos a juntarnos a la coalición regional para ir al Foro Mundial del Agua y ahora vamos con esto, o sea, y el proceso de gestión de todos los servicios sociales, voluntariados, que también es como muy burocrático. La verdad es que uno de nuestros dilemas actualmente es eso, ¿no? Cómo sostener una institución que funciona como una institución y responde como una institución, pero a nadie nos pagan por estar ahí, ¿no? Es muy complejo. El año pasado terminamos saturadísimos, cansadísimos, mega desgastados, porque es insostenible, pues, literalmente. Entonces,
pues justo cuando hemos pensado en esta cuestión de abrir canales de comunicación, siempre nos detiene un poco el decir, bueno, ok, y si ahora todo el mundo, ¿no?, viene a comunicar y de pronto no tienes la capacidad de respuesta, ¿no?, se va a quedar ahí trunco. Más bien lo que hacemos es de cajón, tenemos las redes sociales que monitoreamos todo el tiempo, pero también cuando hay un proyecto en particular, por ejemplo esto del río, monitorear las descargas de agua, o proyectos así cuando queremos ver en dónde se están inundando las colonias o así, nosotros sacamos como ítems, como formularios, e invitamos a la gente. Si tú estás teniendo escasez, si se inundó tu casa, si tú quieres participar en esto, búscanos. Y entonces abrimos como canales de comunicación para proyectos específicos y ya nos vamos conectando con las personas. Hay que decir también que a mí me tocan los estudios legales como abogada, pero también las relaciones públicas. Entonces yo, por ejemplo, tengo interlocución como con 15 permanente, como con 15 medios de comunicación y con alrededor de 50 organizaciones que estamos aliadas, ¿no? Y entonces esos son canales que son muy demandantes de manera permanente, ¿no? Porque hay que estar... pasa algo con el agua y te preguntan a ti, ¿no? Que salió un estudio de contaminación, vamos a preguntarle bajo tierra. Entonces, si es un tema, tenemos como múltiples canales de manera permanente abiertos. Hay todo un equipo de comunicación que hace que el lenguaje sea muy accesible, que, ¿no?, la calidad de los materiales, ¿no?, tiene todo un trabajo como de manuales de estilo y todo, pero sí esta cuestión como de una interlocución más amplia con la sociedad. Nos han dicho, por ejemplo, ¿por qué no vienen a un canal de televisión y todos los lunes tenemos las cápsulas de Bajo Tierra? Pero muchas de esas propuestas son propuestas que actualmente no podríamos sostener. O sea, no es viable, pues, y nuestro dilema ahorita también es como profesionistas decir, sí, ¿cómo vamos a hacerle para sostener este proyecto, para que sostenga todo lo que se espera desde afuera que sostenga? Porque no podemos olvidar, ¿no?, la realidad es tajante en eso, que seguimos siendo un proyecto colectivo, ¿no?, un poco en el aire, pues no somos una institución con recursos en absoluto. Y entonces ese es un tema, ¿no?, que siempre un poco como es como ser víctimas del propio éxito, ¿no? Pero sí, un poco así. Está bien, es parte de eso. Sí, la verdad es que es un gran trabajo, y pues como luego comentamos, a veces la vida no nos alcanza, ¿no? Quisiéramos hacer tanto, pero no. Pero bueno, aquí lo maravilloso es de como tomar estos ejemplos como lo que está sucediendo ahí con ustedes en este museo y poder replicar, ¿no? Y acercarnos con las personas que ya tienen más camino y poder replicar, porque de eso se trata. Porque como comentábamos hace un momento, esta problemática del agua la tenemos todos, ¿no? Entonces es tiempo de activarnos todos y pues los jóvenes, aquí tenemos a Claudia, una joven que junto con sus compañeros todo lo que han logrado y lo que están haciendo, los compromisos que están adquiriendo, y de ahí surgen más y más responsabilidades. Entonces, pues eso se puede replicar en otros lugares. Entonces, pues es un ejemplo, chicos, de que trabajo hay mucho, en el tema del agua. Y como comentaba este chico acerca de las pláticas, prácticas, pues claro que sí, de eso se trata, que cada vez estos seminarios con temas tan diversos, de verdad les inyecte esa chispa y ese interés para poder empezar a actuar, ya no solamente escuchar a algún ponente sobre un tema interesante y todo, sino que eso mismo despierte, que yo veo que está despertando en ustedes, y ya activarnos, ¿no?, en lo que podamos apoyarlos. Pero en cuanto a estas prácticas y talleres, pues por ahí podemos ir también, y que esto no se quede nada más así en una plática, sino que nos despierte a actuar y empezar a hacer cosas en nuestro pequeño lugar, como comentaba
este chico, Roberto, pues podemos hacerlo todo desde nuestra casa, donde trabajamos. Lo importante es empezar a tener conciencia de esta problemática, escuchar a las personas, en este caso como el museo a través de Claudia, que ya están haciendo algo en su ciudad, y es una ciudad muy grande, con mucha problemática. Y San Miguel de Allende es pequeño, sí, pero también con problemáticas muy serias que estamos viendo. Entonces todos tenemos que actuar. No sé si alguien más quiera comentar, quiera participar. Pues si no hay alguien más, me gustaría participar, pero bueno, dejo la palabra a alguien más antes que yo. Ok, a ver, ¿quién quiere? Si no, a las 3 sigue Roberto. Pues yo creo que sí, Roberto, a ver. Bueno, una de las afirmaciones que hiciste, Claudia, es que, sobre todo creo que al principio, resulta que cada quien empezaba un poco a averiguar la problemática en diferentes sitios, en los lugares donde vive, por ejemplo, en donde estudia, en la colonia, en la comunidad. Y me llamó la atención que lo dijiste muy claramente. Encontrábamos como que la problemática es la misma, con que causas, efectos, cambian los actores, pero las circunstancias y la problemática es la misma. A lo que quiero llegar es de que pues creo que es momento de cambiar no un poco, sino bastante la mentalidad con la que se están abordando los problemas. Por ejemplo, a mí ya me espanta oír que las autoridades no hacen nada en el acueducto, en el acuaférico que tenemos nosotros. Y la verdad es de que es un poco como delegar la responsabilidad en personas que tienen un trabajo por 3 años, que vienen de una situación de civiles como cualquiera de nosotros, por una varita mágica que quedan habilitados como autoridades, van a estar ahí 3 años menos medio año si se van a lanzar a ser candidatos nuevamente, a reelegirse. Entonces, obviamente, en ese esquema es iluso pensar que se van a resolver los problemas. Sencillamente no. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que es súper imprescindible es que quien dé la pauta sea un movimiento social, un movimiento de la sociedad, pero coordinado, que realmente haya un mecanismo donde se le vaya dando un seguimiento. Y bueno, otra cosa que también creo que es momento de tomar en cuenta es acerca de las experiencias y de los conocimientos que están ahí para de verdad entender qué es lo que pasa en las ciudades. Estamos hablando de aspectos y de enfoques ecosistémicos, socioecosistemas. Finalmente, ahora he acudido a un par de charlas sobre las cuencas y dicen, todo el mundo vivimos en una cuenca. Y todo sucede y todo pasa en una cuenca, y problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, o sea, todo converge, todo forma parte. Entonces, ya existen metodologías donde analizar estos problemas complejos, ¿sí? Entonces, creo que basta de pensar, por ejemplo, es muy común en San Miguel, seguramente en Querétaro, de que cada organización trabaja por su carril, trabaja por su cuenta, lo que elabora, lo que investiga es su estudio, y lo que produce es su producto, y no hay una aglutinación verdadera de diferentes organizaciones, de diferentes esfuerzos, donde se rompa eso, donde de entrada se diga, olvídense de que tú de dónde vienes y qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, habrá muchas cosas que decir. Menciono 2 cosas nada más. Por ejemplo, una de las herramientas que también está siendo muy útil actualmente es la agroecología política, en el sentido de tomar en cuenta lo que acabo de decir, que todo se interconecta, todo
toda la problemática, no importa de qué carácter, tiene consecuencias y tiene impacto sobre el total. Y la otra, con eso termino, es que dentro del cambio de las estrategias se tiene que pensar en estrategias de escala. Olvidémonos de las organizaciones y su proyecto piloto, y que si este proyecto piloto en 10 años va a crecer a piloto y medio. De entrada, son problemas de muchos años, de mucha trascendencia, que deben de resolverse, deben de atacarse con un enfoque a una escala mayor. Hay experiencias en lugares, por ejemplo, como la India, las plataformas sociales que abordan problemas realmente complejos. Entonces, repito, es tiempo de ser más ambiciosos y de hacer planteamientos donde se espera realmente resolver la problemática, no solo entenderla, sino resolverla. Gracias. Sí, sí puedo complementar. A mí me quisiera resaltar la importancia de la reapropiación, ¿no? Que nosotros llamamos la reapropiación del territorio o de los saberes, porque justamente algo que pasa mucho y sobre todo en las juventudes es de, ok, Peña Colorada está en riesgo, vamos a defender Peña Colorada, pero justo siempre hay una sensación de empezar de cero. Y cuando yo busco la información, pues tengo que conocer a la ambientalista de toda la vida, ¿no? Que no la conozco, no tengo su contacto, y hay que hacer una transmisión como de la memoria oral, ¿no? De decir, oye, pues yo sé qué pasó, o ella tiene tales documentos, y entonces más o menos entiendo el contexto, pero lo que hacemos acá justamente, y que toca esto de reapropiarnos y no delegarlo a quienes deberían saber, como puede ser el gobierno, pueden ser, ¿no? Siempre como los especialistas se les llaman, y recuperar, reconocer y recuperar el propio saber, ¿no? Que se construye así como, pues como un rompecabezas. Es como, ok, ¿qué ha pasado en el río Querétaro? Ah, bueno, la contaminación no tiene 10, 20, 30 años. La contaminación, este río está siendo contaminado desde el virreinato, ¿no? ¿Y qué se ha hecho? Ah, pues se han hecho un montón de cosas. ¿Y qué no ha servido? Ah, pues esto no ha servido. ¿Por qué no ha servido? Ah, ¿no? Porque mucho lo que pasa es que de pronto como sociedad también llega quien quiere empezar de la nada y entonces no tiene información, y quien sí la tiene de pronto dice, es que ellos no saben nada, o sea, yo ya estaba cuando ellos estaban en pañales, entonces lo que pasó es esto. Sí, pero se queda en la crítica de los que quieren hacer algo, ¿no? Porque no saben el contexto, en lugar de unirnos y decir, ok, ¿no? No estás empezando de cero, estás empezando de un contexto, y mira, yo te lo comparto. Este archivero es bien valioso, casi no hemos podido darle mucha difusión, pero es muy valioso porque fueron meses, casi un año, de estar entrevistando a todas las personas de gobierno, de sociedad civil, que hicieron algo en estos lugares, y pedirles que nos compartieran documentación y datos, y entonces nosotros hicimos archiveros, ¿no? Hay uno que está más lleno, archiveros, en donde pusimos ese acervo, y lo hacemos como una especie de biblioteca común, ¿no? Donde si tú quieres entrarle a esa zona, te vas a encontrar notas de periódico, oficios, fotografías y un montón de cosas que te dicen, pues, qué ha pasado ahí. Entonces, porque justamente es esto, el problema es tan amplio y tan complejo que yo no le puedo entrar como individuo así a la totalidad, ¿no? Son problemas colectivos. Pues sí, y como colectivos, como sociedad, lo tenemos que trabajar, ¿no? Que hacer. Pues, Laura, te cedo la palabra. Creo que no hay más comentarios ni preguntas. Sí, pues se me ocurre una tarea que nos podemos llevar, y es pues preguntarle a la gente mayor que conocemos. Yo conozco a un gente mayor que yo y ustedes seguramente conocen mucha gente mayor que ustedes. Entonces, pregúntenles cómo era esto del agua cuando ellos eran chicos. Aquí en San Miguel, ¿cómo era? Yo he oído que había muchos manantiales, por ejemplo, en las casas. Entonces, platicar con sus papás, con sus abuelos, con quienes estén cerca de ustedes, preguntarles. Empezar por allí, a lo mejor una cosa muy cercana
a nuestra casa, pero empezar por allí y empezar a saber un poco de cómo era esto. Yo creo que eso de recuperar el conocimiento anterior es súper importante. Hoy en la mañana estuve oyendo Radio Cuenca de la Independencia, que es una nueva radio comunitaria, que ahorita, bueno, a lo mejor Yola en el chat les puede poner la liga. Y bien importante oír esta radio comunitaria porque pues tienen una experiencia de hace mucho tiempo, desde hace como 50 años, que son organizaciones que siguen trabajando aquí en la Cuenca de la Independencia. Entonces, eso también les recomiendo que le echen un ojo. Es bueno, no sé si tú se los pusiste, si no es CEDESA. Sí, perdón, Laura, se los estoy escribiendo. Ah, ok, cedesa.org. Y ahí van a encontrar ustedes cosas muy interesantes de nuestra cuenca. Y pues no me queda más que agradecerle a Claudia lo que nos ha compartido hoy. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por compartirnos esta experiencia tan interesante y vamos a seguir metiéndonos allí a su página para aprender más todavía. Gracias y gracias a todos por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Perdón que nos tardamos mucho, pero no, estamos aquí. Perfecto. Estuvo perfecto. Pues gracias de parte de Educación Colaborativa y del Centro para la Justicia Global. Les damos las gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia. Y pues nos estaremos viendo pronto. Y qué bueno que ya tenemos tu contacto, Claudia. Sí, también si alguno de los chicas y chicos quiere participar en el museo, siempre sacamos convocatorias. Entonces, claro que sí. Servicio social, voluntariado, prácticas profesionales y a veces hay pasantías también. Entonces... Excelente. ¿Qué les parecería una sucursal del museo en San Miguel de Allende? Eso es algo que hemos también considerado, que queremos que sea replicable, ¿no? Ajá. Sí, lo hemos pensado. No, pues estaría muy bien. Mira, hay mucha materia disponible aquí con estos chicos, así que a ponernos las pilas todos y bueno, ojalá se pueda hacer. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta Nos luego. veremos pronto. Adiós.